La Guerra de los Mil Días y la crisis fiscal. El principal elemento de la situación fiscal en la antesala de la guerra fue que desde años atrás las finanzas públicas venían en deterioro, al punto que el presidente Miguel Antonio Caro le tuvo que hacer frente en 1895, entre otras estableciendo un gravamen a las exportaciones de café. En cuanto a las condiciones económicas del país, cabe tener en cuenta que en 1899 se registró un significativo descenso en el precio internacional del café. La baja del café fue uno de los principales factores que repercutieron negativamente en la situación fiscal del país, por la reducción que causó los ingresos de aduanas. Así que para junio de 1899, la situación fiscal era calificada como aterradora. Lo anterior lleva a analizar otro aspecto de la situación fiscal de la época y es la preponderancia que adquirieron los gastos militares. Por esta razón, las emisiones en su totalidad estuvieron dirigidas al financiamiento del gasto militar. Se encontró así que entre 1899 y 1900 se habría dado un déficit adicional que no se contabilizó. Tiempo después se muestra la profundidad del desequilibrio fiscal de la época, una vez hechas las contabilizaciones necesarias del mayor gasto militar financiado con emisión. Luego, para el año de 1901, comenzó a visualizarse como necesario y casi inevitable el fin del conflicto armado. No obstante, se siguieron presentando enfrentamientos en las diversas regiones del país que dilataron el acuerdo de paz, el cual ocurrió solo hacia el mes de octubre de 1902. La desastrosa situación en que se encontraba la economía nacional hizo que 1903 fuese otro año de penurias fiscales, lo que obligó al ministro de Hacienda, Aristides Fernández, a presentar un programa de ajuste para intentar poner orden a las finanzas del gobierno. En resumen, entre 1898 y 1903 se frenó el crecimiento económico y se derrumbó la inversión privada en el país. La crisis fiscal que sobrevino condujo a financiar el gobierno con emisiones monetarias, principalmente para financiar los gastos militares. Reyes y las finanzas públicas. Con la terminación de la Guerra de los Mil Días, los esfuerzos inmediatos de las autoridades económicas bajo la presidencia de Rafael Reyes se dirigieron fundamentalmente a buscar la estabilización monetaria y la recuperación general de la economía. En el ámbito fiscal, ello implicó esfuerzos por elevar la tributación y racionalizar el gasto público, reduciendo los gastos militares y buscando elevar la inversión pública en infraestructura. No obstante, a partir de 1908 se volvieron a presentar dificultades fiscales a raíz del estancamiento de los ingresos y de un acelerado crecimiento del gasto público. Estas circunstancias coincidieron con la crisis política que condujo al retiro de la presidencia del general Reyes. El impacto de la Primera Guerra Mundial. Para fines de 1914, el estado de guerra que existía entre varias naciones de Europa había ya transformado todos los negocios y perturbado como consecuencia la normalidad fiscal. En el año 1914, las finanzas públicas efectivamente sufrieron un grave deterioro. Al analizar lo sucedido, se encuentra que el impacto inmediato del conflicto internacional fue una caída en la renta de aduanas en virtud de la restricción a las importaciones y una caída en los términos de intercambio. En esas circunstancias se aprobó a fines de 1914 la Ley 126, la cual extendía al Ejecutivo facultades extraordinarias para buscar el equilibrio fiscal a través de recortes de gasto y mecanismos para aumentar los ingresos. El impuesto al consumo se reglamentó mediante el Decreto 161 de 1915 y estableció que se utilizará el sistema de estampillas de pago de impuestos aplicables a productos como cigarrillo, tabaco, licores, vinos, alcoholes, perfumes y naipes. La situación fiscal comenzó a mejorar desde la segunda mitad de 1916 y se destaca que la situación de operaciones corrientes medida en términos de la diferencia entre recaudos y pagos era positiva. Posteriormente, la situación fiscal registró un grave deterioro en 1918. Se argumenta que las dificultades del comercio se acentuaron desde que los Estados Unidos se declararon en estado de guerra con el Imperio Alemán. Un aspecto muy importante del manejo fiscal en el periodo analizado tuvo que ver con el uso de emisión como medio de financiar al gobierno. La experiencia con las grandes emisiones durante la Guerra de los Mil Días, junto con la prohibición explícita que existía por la Constitución de 1910 de financiar al gobierno con recursos de emisión, hicieron que se tuviera especial cuidado con tales recursos, optándose más bien por el crédito no monetario. En los primeros años del decenio, el crédito externo jugó un papel importante como fuente de financiamiento. No obstante, cerrado su acceso en razón de la guerra, la fuente de financiamiento cambió hacia el interno, principalmente mediante la emisión de bonos de deuda flotante. La economía colombiana y la crisis de los años 30. El año de 1929 marcó el inicio de la Gran Depresión Mundial. En el panorama económico de Colombia, el año registró desde sus inicios gran incertidumbre, no solo por el acontecer internacional, sino también por los cambios al interior del país.
En febrero de 1930 se eligió a Enrique Olaya Herrera como presidente de la República. La discusión económica en el país en el periodo de transición del gobierno fue extremadamente difícil y el debate giró en torno a las políticas que se deberían seguir en situación de depresión. En su última locución como presidente, Olaya destacó que la crisis económica había sido conjurada y que a pesar de las restricciones su gobierno había podido adelantar un vasto programa de obras públicas. Desde 1936 la economía entra en franca recuperación que se mantiene durante el resto del decenio. Del lado fiscal, los recaudos aumentaron ese año y los gastos disminuyeron ligeramente, lo que se reflejó en un superávit fiscal del gobierno. La situación de la economía colombiana era muy positiva y mostraba un vigoroso crecimiento a comienzos de la administración Turbay en 1980. La agricultura estaba respondiendo, la producción industrial crecía la construcción, se registraba un gran aumento de las ventas que mejoraban el empleo, la situación externa se consideraba impecable, se presentaba una disminución en la tasa de inflación y una elevación en los salarios reales. En 1990, contrario a lo sucedido en el resto de América Latina y gracias al programa económico de mediados de los 80 y de las políticas seguidas en la administración Barco, el país logró mantener un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto. Esta recuperación permitió una reducción del desempleo abierto en las principales ciudades a niveles cercanos. Los logros más sobresalientes se dieron en los frentes externo y fiscal. Finalmente, desde el punto de vista de política fiscal, se encuentra que el Ejecutivo utilizó a lo largo del siglo instrumentos excepcionales para lograr sus objetivos de ingreso y gasto en momentos fiscales y críticos, y en cuya aprobación no quería pasar por el Congreso. Esta decisión fue más exitosa en términos fiscales con los ingresos que con los gastos.